Ahora vamos a analizar el siguiente ejercicio, el cual obedece a cálculos de esfuerzos. Para este caso tenemos una pinza, tenemos una pinza, podríamos decir, sosteniendo un tronco. Y fíjense que el tronco se encuentra ubicado a 1.2 metros de los puntos a los cuales vamos a hacerle el análisis hoy. Pero hay que tener en cuenta una cosa, hay que tener en cuenta que nos está pidiendo el ejercicio. Fijémonos que el ejercicio nos está diciendo a nosotros que tenemos que calcular un esfuerzo normal promedio para el eslabón AB. Pero ¿cuál es el eslabón AB? El eslabón AB es el que está ubicado en este punto. Este es el eslabón AB. Y fíjense que para hallar el esfuerzo promedio normal, tenemos que tener una carga y tenemos que tener un área. Este área tenemos que tenerlo en unidades de metros cuadrados y esta carga tenemos que tenerlas en unidades de Newton. Por lo tanto, esto va a ser pascales, ¿cierto? Ahora, teniendo en cuenta eso, nos están entregando un peso del tronco, de 3 megagramos. Y teniendo en cuenta que un megagramo son 1000 kilogramos, tenemos entonces que 3 megagramos vienen siendo 3000 kilogramos. Además de eso, nos dicen que el área del eslabón, el área promedio del eslabón, el área de la superficie del eslabón es de 400 milímetros cuadrados. Pero recuerden que para poder encontrar el esfuerzo normal promedio es una carga sobre un área y que esa área hay que trabajarla en metros cuadrados. Esta área de 400 milímetros cuadrados tenemos que convertirla a un área en metros cuadrados. ¿Y cómo hacemos eso? Nosotros sabemos entonces que un metro cuadrado tiene 1.000.000 de milímetros cuadrados. Entonces yo quisiera saber en 400 milímetros cuadrados cuántos metros cuadrados hay. Tengo entonces que X va a ser igual a 400 milímetros cuadrados por un metro cuadrado, vendría siendo 400 milímetros cuadrados. Y me queda la unidad de metro cuadrado sobre 1.000.000 de milímetros cuadrados. Teniendo que milímetro cuadrado por milímetro cuadrado se me va. Y 400 entre 1.000.000 es igual a 0,0004 metros cuadrados. Quiere decir que 400 milímetros cuadrados en metros cuadrados es 0,0004 metros cuadrados. Ya hemos hecho la conversión. Ok. Vamos a borrar todos estos procedimientos y vamos a ponerlos aquí a un lado para tener en cuenta qué tenemos y qué no tenemos. ¿Ok? Ok. Bien. Hemos dicho entonces que hay que hallar un esfuerzo normal. Y ese esfuerzo normal es Newton sobre metros cuadrados, que es igual a pascales. Quiere decir que tenemos que hallar esta carga que tenemos aquí. ¿Pero cuál es esta carga? Una carga que es una fuerza desde B hasta A, que es la que está aquí, de este punto a este punto, que es la fuerza que está actuando en esos puntos. Además tenemos que el peso del tronco es de 3000 kilogramos. Y además tenemos que el área del eslabón
es de 0,004 metros cuadrados, ¿cierto? Vamos a partir por acá por la mitad. Vamos a partir por acá por la mitad. Si observamos este ejercicio podemos darnos cuenta que hay muchas incógnitas sumergidas en él. Que hay muchas cosas que podríamos calcular y otras que no podríamos calcular. Pero uno de los principales análisis que hay que hacer en este ejercicio es que este ejercicio podemos partirlo por la mitad. Y al calcular la fuerza, por poner un ejemplo, en este eslabón, va a ser la misma fuerza que va a actuar en este eslabón. Al calcular una fuerza de contacto aquí en este punto, que actúa sobre el tronco, va a ser igual a la fuerza que va a actuar sobre este lado también. Quiere decir que si nosotros partimos por la mitad de este sistema y lo trabajamos ya sea el lado izquierdo y el lado derecho, va a ser igual independientemente del lado que trabajemos. Quiere decir que si trabajamos el lado izquierdo, va a ser igual al lado derecho. Quiere decir que todo lo que calculemos del lado izquierdo es igual a todos los valores que nosotros podríamos calcular en el lado derecho. ¿Cierto? Entonces, yo puedo decir, y sabemos que tenemos un eslabón aquí, y que esto del medio que tenemos aquí es un perno. Aquí donde está sosteniendo es un perno. Quiere decir que los pernos no tienen movimientos ni en X ni Y. Pero si nosotros analizamos bien el ejercicio, nosotros en ningún momento vamos a necesitar esas reacciones que hay en ese perno. A lo largo del ejercicio nos vamos a dar cuenta. Vamos a comenzar analizando este tronco. Comencemos analizando el tronco, ¿cierto? Tenemos entonces, sacamos el tronco, y tenemos entonces que ese tronco me está brindando unas fuerzas de contacto justo, en este punto que está aquí. Mira la fuerza de contacto que me está generando. Y si nosotros somos un poco inteligentes, mira que si nosotros nos imaginamos que el tronco viene hacia abajo, van a haber fuerzas de estas, entre estas dos puntas del gancho, que me van a amarrar el tronco y no van a dejar que se vengan. Por lo tanto va a haber una reacción que va a ser una fuerza hacia adentro del tronco. Por lo tanto aquí viene una fuerza que es la fuerza del gancho. Llamemos a esta fuerza 1 y llamemos a esta fuerza 2. Esto con un ángulo de 30 de apertura y esto con otro ángulo de 30 de apertura. Y entonces a lo largo de esto nos vamos a dar cuenta que fuerza 1 es igual a fuerza 2. Quiere decir que el valor que nosotros calculamos para fuerza 1 va a ser igual al valor que nosotros calculamos para fuerza 2. Pero fíjense que no solo vamos a tener eso, también vamos a tener un peso del tronco de 3000 kilogramos. Y que esto y que la fuerza que actúa dependiendo a este peso, lo podemos calcular de la siguiente manera. Fuerza es igual a los 3000 kilogramos por la gravedad, que sería 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Haciendo la operación tendríamos entonces que la fuerza que está ejerciendo el tronco hacia abajo es de 29.430. Quiere decir que la fuerza que está actuando, que está ejerciendo el tronco hacia abajo, es de 29.430 newtons. ¿Ok? Entonces el punto es hallar los valores de F1 y de F2. Para eso vamos a empezar a sacar las sumatorias de estas fuerzas, tanto en Y como en X. Pero si nos damos cuenta, estas fuerzas se encuentran un poco inclinadas, ¿cierto? Entonces hay algo que es muy chévere, que se llaman las componentes, ¿cierto? Entonces vamos a sacar unas componentes para F1, que en este caso para X, y en este caso para Y. Pero vamos a trasladar F1, vamos a trasladarlo acá. Mira, vamos a sacar el punto medio del tronco y vamos a traernos esa fuerza hacia acá. Esta es la fuerza F1. Y mira que las componentes siempre van buscando la cabeza de la fuerza principal. Mira que aquí viene una componente y mira que aquí viene la otra componente. Quiere decir que esto es una componente en Y y quiere decir que esto es una componente en X. Por lo tanto, las dos componentes van a ser de carácter positivo.
sabiendo que la dirección que llevan le llevan las flechas, apuntan a los cuadrantes positivos, ¿cierto? Y mira que el ángulo este que tengo aquí de 30 grados me está tocando la componente X. Por lo tanto ya sabemos que X es la que me va a actuar con el coseno, ¿cierto? Por lo tanto la componente de X me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar que F1 por positivo, claro está, por el coseno de X, ¿cierto? También me va a quedar entonces para Y, también positivo, me va a quedar que F1 por el seno de X, ¿cierto? Y ya entonces tenemos las componentes para F1, ¿verdad? Ahora entonces vamos a hallar las componentes para F2. Las componentes para F2. Y vamos a traernos F2 entonces, vamos a sacar F2. Ya esto entonces vamos a borrarlo un poco. Ahora vamos a traernos a F2, ¿cierto? Mira F2. Viene entrando a la partícula. Recuerden que este punto que pongo ahí es el punto medio del tronco. ¿Ok? Y miren que F2 está ubicado de esta manera entrando el punto. Recordémonos que las componentes siempre van a estar buscando la cabeza de la fuerza principal. Por lo tanto, las componentes de este vienen aquí y vienen aquí. Y si se dan cuenta, entonces vamos a tener una X de carácter negativo y vamos a tener una Y de carácter positivo. ¿Por qué razón? Porque si nos damos cuenta la componente de nosotros en X, miren cómo viene buscando el cuadrante negativo. Y miren la Y cómo va buscando el cuadrante positivo. Si nos recordamos entonces hacemos un plano cartesiano y sabemos que aquí arriba entonces vamos a tener a Y, aquí a menos Y, aquí a X y aquí a menos X. Y si nosotros analizamos esto de la siguiente manera nos damos cuenta que aquí está nuestra partícula, que el medio de nuestra partícula sube una componente en Y y viene una componente en X. Mira que la que va subiendo es positiva y mira que la que viene me va buscando al X negativo, ¿cierto? Espero que eso esté quedando claro. Pero entonces ya nosotros estamos calculando la componente de X y la componente de Y, ¿cierto? Pero nos falta algo. Nos falta este ángulo de 30 grados que va ubicado aquí. ¿Verdad? Por lo tanto, entonces ya sabemos que el que va a actuar con el coseno de nosotros va a ser X, porque el ángulo de 30 me está tocando la componente en X, ya sabemos que el coseno es para X, ¿verdad? Por lo tanto, entonces mi componente en la fuerza 2 para X va a ser menos F2 por mi coseno de 30. Y por lo tanto sabemos también que la componente en Y va a ser F2 positiva, sabiendo que la componente va hacia arriba, por un seno de 30. ¿Estamos? Y mira que ya hemos hecho las componentes. Ahora, simplemente quedan hacer una sumatoria de fuerza para poder encontrar los valores de F1 o los valores de F2. Y recuerden que a un principio yo les dije que F1 iba a ser igual a F2. Y haciendo esta relación nos vamos a dar cuenta de eso. Vamos a hacer una sumatoria entonces de fuerzas en Y. Vamos a partir este tablero, vamos a partirlo. Y vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Igual a 0, ¿verdad? Iniciando con que la fuerza esta que está actuando del tronco sobre el gancho viene negativa, vamos a decir que eso es menos 29.430 newtons, ¿cierto? Y mira que para Y vamos a tener una sumatoria para F1, mira que esto va sumando, quiere decir que esto es F1 por el seno de X. Perdón, por el seno de 30. ¿Verdad? Entonces viene la de abajo, también es positiva, quiere decir que eso va a ser más F2 por el seno de 30. El seno de 30. ¿Verdad? Pero eso todavía no nos dice nada porque esto hay que igualarlo entonces a 0. Pero entonces vamos a ver, vamos a hacer una sumatoria entonces en X. Una sumatoria de fuerzas en X. Vamos a ver qué pasa. Entonces mira cómo es eso. Vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en X y vamos a decir entonces que en X, mira, ve, F1, mira que es positiva, que es F1 por el coseno de 30. Mira que esta es negativa, F2 por el coseno de 30 también.
igual a 0. Voy a pasar esto que está sumando, que está restando, lo voy a pasar a sumar, por lo tanto me va a quedar que F1 por coseno de 30 va a ser igual a F2 por coseno de 30. Y si nos damos cuenta, a ambos lados de la igualdad está coseno de 30. Por lo tanto, mira, ve, coseno de 30 con coseno de 30 yo los puedo eliminar. Y mira la relación que se me está cumpliendo que te había dicho aquí arriba. Mira, me está diciendo que F1 es igual a F2, ¿cierto? Ah, ok, yo sé que F1 es igual a F2, ¿verdad? Ya puedo borrar esto aquí, voy a borrar el tronco este. Ok, entonces me está diciendo que F1 es igual a F2, ¿verdad? Por lo tanto, entonces mira lo que yo tengo aquí. Voy a despejar aquí de tal forma que sabiendo que F1 es igual a F2, voy a despejar esta fuerza que es la fuerza que me ejerce el tronco hacia abajo. Y voy a dejar F1 y F2 del otro lado de la igualdad y voy a tener lo siguiente. Mira, voy a tener entonces que F1 por el seno de 30 más F2 por el seno de 30, ¿verdad? Va a ser igual a 29.430 newtons. De aquí nos vamos a dar cuenta de algo y recuerda lo que te estaba diciendo. Acuérdate que cuando nosotros hicimos la sumatoria de las fuerzas en X, encontramos que F1 era igual a F2. Y recuerda que yo al principio del ejercicio te dije que cuando tú ibas a calcular la mitad de esta pinza iba a ser igual a la otra mitad, completamente igual. Quiere decir que si nosotros encontramos la manera de decir que F1 era igual a F2, se cumple lo que nosotros hicimos en un principio. Quiere decir que la fuerza que está actuando aquí, recuerda que esta es F1, y la fuerza que está actuando aquí, recuerda que esta es F2, van a ser las mismas. Tendrán el mismo valor. Por lo tanto, mira lo que te estoy diciendo. Como yo sé que F1 es lo mismo que F2, aquí yo tengo dos F1s o tengo dos F2. Entonces yo voy a tener lo siguiente. Yo voy a tener entonces que voy a tener dos F1s por el seno de 30 igual a 29.430 newtons, ¿verdad? Vamos a despejar entonces y dejamos a F1 solo. Quiere decir entonces que F1 va a ser igual a 29.430 newtons entre este que está multiplicando F1, lo voy a pasar a dividir de este lado y este igualmente por el seno de 30. Si te das cuenta. Y ese resultado es igual a 29.430 newtons. ¿Estamos? Ok, estamos. Vamos a borrar todas estas sumatorias que hicimos aquí de este lado, porque ya la verdad no nos interesan. La verdad no nos están haciendo no nos hacen de ninguna importancia. Y vamos a anotar el valor de F1 que encontramos, lo vamos a anotar por aquí arriba. Vamos a anotarlo por aquí arriba, ¿cierto? Vamos a decir que F1 es igual a 29.430. Mira, decimos entonces que F1 es igual a 29.430 newtons, ¿cierto? Esto lo vamos a usar mucho más adelante. Préstame atención. Ahora vamos a tener en cuenta una cosa. Vamos a extraer, mira, vamos a extraer esta fuerza que está actuando aquí, que es la fuerza del eslabón BA, que es la que nos interesa hallar, ¿cierto? Préstame atención, mira, voy a extraer esta fuerza que está aquí actuando, esta fuerza que está aquí actuando de esta manera, la voy a extraer de tal forma que yo pueda analizarla. Mira, la voy a extraer sabiendo que este es el punto B, este es el punto A, y que me hace una fuerza AB, ¿cierto? Y que esto hace una fuerza AB. Entonces, vamos a tener un ángulo de 20 grados. Y mira qué está sucediendo. Está sucediendo lo mismo de la vez pasada. Tenemos una fuerza inclinada con un ángulo pronunciado.
que necesitamos sus componentes para poder hallar cuál es el valor de f a b. Cierto, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a sacar sus componentes. Mira, las componentes siempre van a buscar la cabeza de la fuerza principal, entonces yo tengo que, aquí hay una componente mía en y, y aquí hay una componente mía en x, ¿verdad? Por tanto, yo sé que ya tengo una y de carácter positivo y tengo una x de carácter positivo. Y que para este caso la que tiene mi coseno es y, sabiendo que es la que está tocando el ángulo de 20 grados, ¿verdad? Entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a tener unas componentes para x y para y iguales para f BA, BA en este caso, BA, para x vamos a tener una componente que sería FBA por el seno de 20 grados. Para y sería FBA por el coseno de 20 grados. Ok, ahí estamos, ¿cierto? Vamos a acordarnos de algo. Nosotros tenemos que hallar entonces ¿qué valor? Este valor que está aquí. Y acordémonos también que para el punto este F, mira, vamos a partir por aquí el tablero. Y acordémonos también que para el punto F, yo calculé unas componentes, ¿recuerdas? Yo tengo unas componentes. Yo tengo una componente tanto en X como tanto en Y. Y yo sabiendo que esto es para mí una Y, yo sabiendo que para mí eso es una Y positiva, ¿cierto? Y a mí una X positiva, ¿cierto? Y mira que el ángulo me está tocando a mí aquí a X. Esto lo habíamos hecho anteriormente cuando calculamos la fuerza 1. No sé si lo recuerdan, pero vamos a hallar una vez más las componentes porque las necesitamos. Esto sería el componente de F1. Y recuerda que F1 ya lo calculamos. Mira cómo queda. Para X vamos a tener entonces el valor de F1 que es 29.430 newtons por el coseno de 30, ¿cierto? Y para allá vamos a tener entonces el valor 29.430 newtons por el seno de 30, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Componentes FBA en el eslabón que a nosotros nos interesa y componentes de F1 con respecto a este punto de la partícula media del tronco. Y ahora mira, te voy a decir una cosa, no sé si ya te habrás dado cuenta. Estoy trabajando con la mitad del lado izquierdo, no estoy trabajando con la mitad del lado derecho. Porque si tú te das cuenta, yo lo que le coloco aquí es F1. Mira que no estoy trabajando con F2. Y mira que estoy trabajando con la fuerza BA, la del eslabón. Y mira que eso es una fuerza BA. Quiere decir que estoy trabajando con el lado izquierdo de todo este sistema, que es muy idéntico, que es bastante igual, que es idéntico al lado derecho. Quiere decir que todo lo que yo estoy calculando aquí es igual para el lado derecho, ¿cierto? Estamos bien. Ok. Ahora vamos a hacer momentos. Vamos a empezar a jugar con nuestros momentos para poder hallar las fuerzas. Para poder hallar esta fuerza de BA y posteriormente encontrar el esfuerzo promedio normal que nos interesa. Y mira que ya tenemos estas componentes aquí definidas, que son unas componentes con respecto a la fuerza BA en X y Y unas componentes con respecto a la fuerza B1 X y Y. Pero mira que para poder entender esto tenemos que saber dónde vamos a hacer el momento, y entonces ya nosotros hemos escogido el punto y es que vamos a hacer momento en E. ¿Por qué vamos a hacer momento en E? Porque mira, vamos a darnos cuenta de algo. Fíjate que la componente que tenemos aquí en X, esta componente que está aquí, mira que nosotros tenemos esta fuerza aquí. Y mira que la componente viene de esta manera. Sube una componente en Y y viene una componente en X así. Que mira, viene así. Por lo tanto, esta componente de X no hace momento en E. Debido a que ya, bueno, vamos a sacar el punto E y vamos a sacar el punto B. Y vamos a tener esta fuerza, mira que la voy a trasladar hasta acá. Mira que voy a sacar mi componente y mira que voy a sacar mi componente en X. Esta es X, que es esta que tenemos aquí, y esta es Y, que es esta que tenemos aquí. Y mira que al nosotros hacer momentos en E,
Para X, mira que la componente se me va a cancelar, se me va a hacer 0. Por lo tanto, en el punto E no va a haber momento con este punto X. Quiere decir que con Y sí va a haber momento. ¿Ok? Pero antes de empezar a hacer los momentos, mira, tenemos que calcular y tenemos que darnos cuenta que todas las distancias que nosotros necesitamos estén. Por lo menos, mira, vamos a hacer momentos para esta componente de Y. Mira, vamos a tener en cuenta una cosa. Mira que habíamos dicho en videos pasados que momento es igual a fuerza por distancia. Y teniendo en cuenta que esta distancia es una distancia perpendicular a la línea de fuerza con respecto al punto al que le estamos haciendo momento. Quiere decir que si nosotros, mira que esta flecha que está aquí, es esta misma flecha que está aquí. Y también tenemos que tener en cuenta que el momento que va en esta dirección es un momento positivo y que el momento que viene en esta dirección es un momento negativo, ¿verdad? Entonces, mira, vamos a empezar a hacer los momentos, mira, y vamos a ver si tenemos las distancias que nosotros necesitamos. Por ejemplo, vamos a hacer un momento con respecto a esta, buscando el punto E, que es esta misma que tenemos aquí, vamos a buscar el punto E. Si nos damos cuenta, mira el sentido que viene haciendo y es un sentido que es negativo. Y mira que la distancia es una distancia perpendicular a la línea de fuerza, pero ¿cuál es la línea de fuerza? Esta que está aquí, que es esta misma que viene subiendo aquí. Y por lo tanto la distancia perpendicular que hay del punto B al punto E es 0.2 metros. Mira que ya esa distancia la tenemos, ¿cierto? ¿Verdad? Ahora entonces ven, vamos a analizar para F1. Mira donde viene aquí mi fuerza F1 viene entrando, por lo tanto hay una componente que viene subiendo y otro componente que va hacia la derecha. Mira, lo tenemos aquí, ¿cierto? Por lo tanto esto nos queda así. Mira que tenemos el punto E aquí y vamos a tener que el punto donde viene entrando F1 es este, ¿verdad? Y mira que vamos a tener una componente de esta manera y una componente aquí. Mira cómo viene buscando la componente de Y y mira cómo viene buscando la componente de X. Mira que la componente de Y va buscando de manera negativa el punto E. Y mira que esta viene buscando de manera positiva el punto E. Pero si nos podemos dar cuenta, para la componente X, el momento de distancia perpendicular a esta línea de fuerza que está así, debe ser una distancia que es así. Y si nos damos cuenta, esa distancia la tenemos, que es la distancia que tenemos aquí de 1.2 metros. ¿Sí la observas? Pero si nosotros nos ponemos intuitivos y nos damos cuenta de algo, mira que la distancia que necesitamos perpendicular a esta componente de Y no la tenemos, ¿cierto? Pero la podemos calcular. Mira, vamos a darnos cuenta de algo. Vamos a volver a sacar el tronco. Mira, vamos a volver a sacar el tronco. ¿Cierto? Y recuerda que del centro aquí hay un radio de 0,4 metros, ¿verdad? Y recuerda que aquí pasa un ángulo de 30 grados. También recuerda que aquí viene entrando una fuerza y que esa fuerza tiene unas componentes, ¿verdad? Pero entonces yo necesito saber cuánto es la distancia que hay en este punto con respecto a este punto E. Quiere decir, ¿cuál es la distancia que hay desde aquí hasta este punto que está aquí, que es una distancia X, ¿cierto? Se puede calcular. Si tú te das cuenta, aquí se nos forma un triángulo. Mira, se nos forma un triángulo rectángulo, que por alternos internos tenemos un ángulo de 30 aquí. Y entonces nos va a quedar un triángulo así, de esta manera, mira. Préstame atención, nos va a quedar un triángulo así, con un ángulo aquí de 30, ¿cierto? Y con un valor de hipotenusa. Mira, tenemos el valor de X que tenemos que calcular, ¿cierto? Además de eso, mira que tenemos una hipotenusa. Mira que tenemos una hipotenusa de 0,4 metros. Quiere decir que yo teniendo estos valores así, de esta manera distribuidos, con esta hipotenusa y con este cateto adyacente con respecto a este ángulo, yo puedo usar una razón que es la del coseno, y que es coseno de 30 igual a un cateto adyacente que tengo, que es de X sobre 0.4 metros. Paso 0.4 metros a multiplicar al coseno de 30. Lo que me queda una X
de 0.34 metros. ¿Verdad? Quiere decir que la distancia que me está separando la línea de fuerza de esta componente con respecto a E, cuando vayamos a hacer momento, es de 0,34 metros. Ya tengo todas mis distancias estipuladas para poder empezar a hacer los momentos y de hallar la fuerza de BA. Entonces vamos a empezar a hacer los momentos. Voy a hacer una sumatoria, ¿cierto?, de momentos en E igual a 0, ¿verdad? Vamos a empezar haciendo los momentos aquí arriba. Mira, vamos a empezar a hacer los momentos. Ya habíamos dicho que X no hace momento, por lo tanto X vamos a descartarla. Pero sabemos que Y sí hace momento. ¿Y Y hace momento de qué tipo? Mira, viene buscando el momento en él, lo viene buscando negativo. Mira, vamos a darnos cuenta, negativo. Por lo tanto, menos F PA por coseno de 20 por, ¿qué distancia? 0,2, que es la distancia perpendicular de la constante hasta el punto E. 0,2 metros, ¿cierto? Ahora vamos a continuar con las componentes de F1, haciendo el momento. Mira, vamos a darnos cuenta de algo. Vamos a entrar a hacer momento con X, pero vamos a darnos cuenta, mira. Si yo voy a hacer un momento con la componente de X, mira que la viene buscando de esta manera. Quiere decir que aquí ahora va a sumar, ¿cierto? Va a sumar esa componente, pero ¿cuál es la componente de X? Mira, 29.430 newtons por el coseno de 30, ¿cierto?, por una distancia. ¿Pero cuál distancia? La distancia perpendicular a esa línea de fuerza. ¿Y cuál es la distancia perpendicular a esta línea de fuerza? Mira, si yo tengo mi componente aquí de X, quiere decir que la distancia perpendicular a esa línea de fuerza va a ser una distancia así. Mira que la tengo de 1.2 metros. Quiere decir que esto va a multiplicar a 1.2 metros, ¿cierto? Ahora continuemos con mi componente de Y. Mira que me está buscando el momento, me lo está buscando de manera negativa hasta el punto E. Mira que la componente viene aquí, mírala. Quiere decir que esta componente me está buscando un momento negativo. Y mira que la componente de Y para F1 es de 29.430 newtons por el seno de 30. ¿Por cuál distancia? Por una distancia que acabamos de calcular, que es desde aquí hasta aquí. ¿Y esa distancia cuál es? Esta distancia X, que la acabamos de calcular con el triángulo. Por lo tanto, esto es por 0.34 metros, ¿cierto? ¿Y dónde estamos haciendo momento? En E, ¿cierto? Entonces todo esto hay que igualarlo a 0. Ahora mira, date cuenta de algo. Yo voy a agarrar y voy a pasar esto que está aquí, lo voy a pasar al otro lado a sumar, y después voy a pasar coseno de 20 por 0,2 metros a dividir toda esta función que tengo aquí. Me va a quedar de la siguiente manera, observa. Me va a quedar entonces que toda la función en función de BA va a ser igual a el cociente que va a existir, observa esto, entre 29.430 newtons por coseno de 30 por 1.2 metros menos 29.430, ¿cierto?, por seno de 30 por 0.34 metros sobre coseno de 20 por 0.2 metros va a ser igual a, vamos a hacerlo en la calculadora a ver cuánto nos da FBA. 430 por el coseno de 30 por 1.2 menos 29.430 por el seno de 30 por 0.34 entre un coseno de 20 por 0.2 es igual a 136.000. Mira, tenemos entonces que la fuerza BA es igual a 136.116,069 newtons. Y mira que nosotros consideramos que esta fuerza BA
tendría, mira que esa fuerza BA tendría un sentido positivo, y mira que sí tiene un sentido positivo, ¿cierto? Entonces sí va en esa dirección, por lo tanto la dirección de ella hacia arriba va en uno de los primeros cuadrantes, ¿verdad? Listo, vamos a borrar entonces cómo calculamos FBA para poder entonces terminar nuestro ejercicio calculando un esfuerzo normal promedio, que es lo que el ejercicio nos está pidiendo. Y ese esfuerzo normal promedio se está calculando en el eslabón BA, teniendo en cuenta que la fuerza que vamos a usar es la fuerza que nosotros calculamos en BA, ¿cierto? Listo. Entonces ya sabemos que la fuerza de BA es esta que hemos calculado, ¿verdad? Ahora vamos a calcular un esfuerzo normal promedio teniendo en cuenta 236.116,069 newtons sobre un área, pero un área, ¿el área de quién? El área de la superficie del eslabón. ¿Y cuánto es esa área? 0,0004 metros cuadrados, 0,0004 metros cuadrados. Y esto nos da como resultado entonces 0,0004. Eso nos da como resultado entonces 340.290.172.5 newtons sobre metro cuadrado, que es pascales. Y aquí hemos culminado nuestro ejercicio, porque ya hemos encontrado cuál es el valor del esfuerzo normal promedio en el eslabón BA. De esta manera podemos concluir entonces que el esfuerzo normal promedio que hay de pronto en el eslabón DC, o que hay de pronto no, que tiene el eslabón DC, es este mismo, conociendo que la fuerza BA también es la fuerza DC. Espero que les haya quedado claro. Muchas gracias.